¿El cambio de la condición de género puede hacer que la justicia falle en cuanto a la tenencia de una persona de los padres hacia los abuelos? Hay un caso muy interesante de este último tiempo en Corrientes, donde la justicia decidió, la jueza decidió, en realidad no se utiliza más la terminología tenencia como estábamos acostumbrados antes de 2015. Nosotros tenemos un nuevo Código Civil con nuevo vocabulario, pero que el vocabulario tiene mucho poder en sí mismo porque implica un cambio de paradigma. ¿Qué significa esto? Lo que se tienen son las cosas. Yo tengo mi virome, pero no una persona. En la persona hay responsabilidades y lo que ha cambiado es la responsabilidad parental. Lo que ha entendido la jueza es que los padres no estaban en condiciones de acompañar a este menor en su proceso identitario. ¿Qué significa esto? Lo primero que hizo es pedir un montón de informes de tipo social, psicológico, psiquiátrico, de toda la familia. Determina que los padres estaban, para decirlo sencillito, y no en el idioma que dieron los psiquiatras y los psicólogos, en otra. El padre estaba en otra y la madre en otra y estaban más preocupados en pelearse entre ellos, una familia de padres separados, el menor vivía con uno o con otro, y no en acompañar al menor en este proceso, que empezó a manifestar un decaimiento general, problemas en su vida, angustia y con posibilidades autolesivas. ¿Esto qué significa? Una gran posibilidad de suicidio. Esto llevó a que los atendientes, el psiquiatra y psicólogo atendiente, le dieran intervención al juez. Fue así que se toma conocimiento de esta causa. El juez, luego de analizar esto y analizar detenidamente cómo funcionaba esa familia, llegó a la conclusión de que ese menor no podía estar con los padres, ni con uno ni con otro. La madre estaba más preocupada por ella, por decirlo en un resumen, más preocupada por ella y sus conflictos que por los de su hijo. El padre no actuaba como padre, sino como amigo. Doy un ejemplo. Una de las cosas referidas como graves es que el padre tenía relaciones con su pareja delante del hijo, del menor. Otra de los puntos tenidos en cuenta es que, a pesar de haber medicado los psiquiatras al menor, los padres decidieron que no era bueno que tomara esos medicamentos. Claro, esto ocasiona que la situación se fuera agravando. Como medida primera había estado con una tía, pero al final del proceso la jueza resuelve que debía ser la abuela, porque se encontraba en mejores condiciones de acompañar en este proceso. Sin perjuicio de ello, no le quita la patria potestad a los padres, no. Introduce una figura que es que los padres no están en condiciones de acompañar a este menor. Y aquí aparece el tema también interesante desde el punto de vista jurídico. La madre no aceptaba la identidad del menor. El padre dice que sí, que él siempre lo aceptó, la nueva identidad. Lo cierto es que no iban a hacerle el documento, por ejemplo, tal como el menor solicitaba, el nuevo documento. Y aquí el juez analiza, porque la ley habla de que se debe tener el consentimiento de los padres. Y analiza hasta dónde llega ese consentimiento. ¿Qué significa el consentimiento? El consentimiento significa que los padres puedan decir, no estoy de acuerdo, vos no lo hacés. Bueno, luego de un análisis, llega a la conclusión, porque analiza los tratados internacionales, las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son fundamentales en este tema, y llega a la conclusión de que la autoridad de los padres no llega a ese extremo, porque si no vulnera los derechos del menor. La autoridad de los padres debe limitarse a acompañar, a aconsejar, decidir cuando el menor pone en duda que él pueda tomar la decisión, pero una decisión tan clara, tan importante, tan trascendente,
para la vida del menor no podría los padres negarse, deberían acompañarlo y así los intiman la sentencia. Les da 15 días para que los acompañen a hacer el trámite. Por el otro lado, los manda a tratamiento a los padres, porque dice que es una familia disfuncional, que tiene muchísimos problemas, que están más preocupados por pelearse entre ellos que por su hijo, que está en graves problemas, que no logran advertir cuál es el problema de su hijo. Están pensando en el problema de ellos y no de su hijo. Conclusión, resuelve otorgar a la abuela la responsabilidad de cuidarlo, de acompañarlo en el crecimiento. ¿Esto es definitivo? No. Los padres les impone la obligación de asistir a tratamiento. Y cuando los atendientes, los facultativos, le digan si están en condiciones de acompañar al menor, el menor volverá con ellos. Obviamente le dispone un amplio régimen de visitas para que el menor pueda verlos, para que ellos puedan verlos, pero les dio límite. Prácticamente les está diciendo: ustedes, señores, pónganse las pilas, pónganse a trabajar por su hijo. Lo llamativo aquí es que se considera al menor como un ultra vulnerado, una vulnerabilidad profunda, especial, porque no solo está en una familia disfuncional, una familia que es un desastre para cualquiera, sino que además, como el menor pertenece a una minoría, siendo todavía un niño, se encuentra en una situación de doble vulnerabilidad, porque a nadie escapa que un menor en problemas con la familia va a tener problemas, pero si además pertenece a una minoría como el grupo LGBT, ese problema se agrava, sobre todo si la propia familia no tiene la capacidad de contenerlo. La madre en la entrevista brinda excusas, dice: ¿qué querés? Yo lo llamaba de una manera hasta los 11 años y medio y a los 12 me pidió que lo llamara de otra. O sea, no lograron advertir lo que pasaba. Ante el riesgo que estaba el menor, la justicia determinó que se fuera a vivir con la abuela, que la abuela está en mejores condiciones que ellos. Los obliga a hacer trámites, los obliga a tratar de aprender a cómo acompañar al menor. Si lo hacen, bienvenido sea y el menor volverá con ellos. Si no lo hacen, seguirá con la abuela. Estos son los nuevos problemas que se enfrenta la justicia argentina. Gracias, doctor. Muy interesante el tema. Seguramente lo vamos a volver a tomar porque es el tema de la actualidad. Son temas ayornados a la realidad que vivimos en la sociedad, obviamente que se va superando permanentemente. Claro que sí, son los nuevos conflictos que van a ir apareciendo. A lo mejor antes ese menor decidía acabar con su vida y nadie se enteraba ni sabía por qué. A lo mejor antes ese menor crecía frustrado, o como le dicen después, salir del closet, o todas esas cosas que son bastante discutibles, la terminología que usamos, ni hablar de la que usábamos nosotros en nuestra adolescencia, Ariel. Bueno, todo esto hoy ha cambiado, hay nuevos paradigmas, y eso se va a ver reflejado también en los fallos judiciales. Por eso siempre decimos que hoy lo que más debe tener un operador jurídico es la capacidad de entender la problemática en que se está desenvolviendo la sociedad en este momento, en este lugar, con estos nuevos paradigmas, con los nuevos derechos. Una discusión típica es: ¿por qué le vamos a dar o prestar atención a lo que diga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esto me lo han dicho varias veces cuando hablé en algunos lugares, cuando planteaba lo que recomendaba la Comisión Internacional o los fallos de la Corte Internacional que condenaron a Argentina reiteradamente, ya varias veces. ¿Por qué le tenemos que prestar atención a ellos? Porque Argentina firmó los tratados internacionales y los firmó y además los incorporó en la Constitución. Entonces son reglas que debemos cumplir. No se trata de firmar un tratado un día y borrarlo con el codo al otro día. Si es un tratado que reconoce derechos, se deben respetar. Si no te gusta, hace como Venezuela, denunció los tratados, está corriendo el plazo, porque mientras tanto siguen vigentes, está corriendo el plazo para que ese tratado no se aplique más. Pero mientras tanto se aplica.
En Argentina no es tan fácil denunciarlo porque muchos de ellos habría que reformar la Constitución Nacional porque se incorporaron en 1994. El reconocimiento de la identidad de género autopercibida es un derecho. Bien, doctor. Puede gustar más, puede gustar menos, pero es un derecho. Seguramente estos temas te traen muchas dudas. Hemos dejado una cantidad de videos aquí en nuestra página donde hablamos, pero también podés comunicarte con nosotros, solicitar una entrevista a través de nuestros medios de comunicación que están en la caja de informaciones. Así obtendrás una entrevista personalizada y charlaremos sobre este tema y cualquiera de los otros que abordamos en materia jurídica y que vos seguís habitualmente a través de nuestro canal. Y ya sabés, como siempre, si te gustó este video, dale me gusta, compartilo en las redes. Si aún no lo hiciste, suscríbete y activa la campanita para que te enteres cada vez que estemos subiendo algún nuevo material. Y acordate siempre, pero siempre, que conocer tus derechos te da seguridad ante la vida, que ejercerlos te hace libre y que luchar por ampliarlos te hace digno. Quédate con nosotros en Walter Gómez TV Abogado, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube.